Lo primero, agradecer la participación de nuestros colegas de la Unidad de Recursos Humanos. Muchas gracias por su participación y gentil apoyo. El objetivo de hoy día es poner en piloto unas dinámicas que se están usando para unos cursos, ¿sí? De paso que les va a servir para un par de las dinámicas muy probables, les sirve también para sumarlo ustedes y se van a dar cuenta. Cada dinámica tiene objetivos distintos, ¿no? Y el detalle, justamente van a haber 5 facilitadores a 6, ¿no? Incluyendo a Ricardo, que lo estamos guardando para el final, que va a facilitar la última dinámica, ¿no? Bueno, vamos a empezar el día de hoy con una primera dinámica. El nombre es Violencia Estructural. Justamente lo va a guiar nuestro colega Mauro Trilla. Vamos a ver. Lo único que sí, por favor, mucha energía, muchísimo participación para el tema. Eso sí, son los requisitos previos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Aparece? Claro, tienes que alzar los brazos. ¿Cómo están? Bien. Eso, excelente. Bueno, ya me presentó Dani, mi nombre es Mauro. En esta oportunidad te voy a presentar un tema bastante bonito, pero para antes empezar una reflexión. Hoy, cuando se han levantado, ¿qué han hecho? Ah, muy bien, hacerse. ¿Qué más? Ah, aquí dijo algo muy gráfico. Se estiró. ¿Qué más? Cocinar, muy bien. ¿Alguien ha tenido su desayuno? Sí. ¿Quién hizo su desayuno? Ah, ¿usted ha comprado? ¿Dónde he comprado? ¿Dónde he comprado? ¿Cómo se llama el local? ¿Lo conoce? Ah, ok. ¿Ya ha comprado antes ahí? ¿Sí? ¿Y te ha comprado? Bien. ¿Han hecho algo pollo deshilachado antes? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo demora? Desde que hierve, deshilachas, Excelente. Así es. Pongámoslo que es media hora. ¿Sí? Y es más, la señora lo que ha hecho, ¿a qué? Aproximadamente. a las 4 de la mañana. De repente, ¿no? Y eso no basta, ¿cierto? Tienes que deshilacharlo. Porque, ¿cuál es su nombre, perdón? Nancy. ¿Qué pasa si Nancy compra el mango muy deshilachado y de repente encuentra un huesito? Se adora y de repente ya no va a volver a comprar. Entonces la calidad de la señora depende mucho del proceso, ¿cierto? Mi compañera Kevin tiene aquí un tomatodo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Para calentar, ¿verdad? ¿Dónde lo compraste? ¿Te acuerdas? Ah, te lo regalaron. ¿Qué día? ¿Qué fecha especial? Bien, solo se lo regalaron. Y para poder regalarte ese termo, ¿qué habrán hecho? Ah, bien, te pregunto que el color favorito de la gente. ¿Te gustan los colores pasteles? Bien. ¿Les ha pasado, no? A veces pasa de que cuando de repente nos llega un obsequio, un regalo, es el que justamente se adecua al que preferimos, ¿cierto? Entonces, aquí iba. Voy a de que hay un proceso para entender lo que sucede, lo que acontece, lo que veo, lo que escucho, ¿no? Lo que pasa. Entonces, ¿cómo pueden entender una situación? Depende mucho de la atención y de la observación que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, para estar en este arito, ¿no?, de mesas, ¿qué tuvo que haber pasado? Convocarnos, ajá, las sillas las tuvieron que haber separado, ¿cierto? Exacto, las
poder ordenarlas, la señora de limpieza, porque yo no veo que esté sucio, ¿cierto? Limpiarlo, investigación. Entonces, hay algo antes de, ¿sí? Y como podemos ver, pues sucede cosas. Mientras que nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer, nos levantamos, desayunamos, venimos al trabajo, compramos nuestro desayuno, recibimos un regalo, etc. Hay comportamientos, hay actitudes, hay ciertos pasos que suceden, ¿no? Y que muchas veces a veces no lo logramos ver, ¿sí? Ahora, entendiendo esto, voy a hacer mi paso por aquí dentro, perdón. Les voy a presentar un caso, y este caso es bastante caso, ¿no? ¿Los de atrás sí me escuchan? ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Les voy a traer un caso bastante gráfico que es el caso de Blue y Club. Para entenderlo, primero les voy a contar el contexto. Blue y Club han sido amigos desde muy pequeños, ¿sí? Ellos han vivido en granjas, ¿está bien? Es decir, que toda su familia se dedica a cultivos, a temas de producción de papa, vegetales, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Ellos han crecido y han estudiado agricultura. Tan amigos eran de que estudiaron juntos en la misma universidad, misma facultad, misma universidad, ¿ok? Carrera. Compartieron muchos intereses. Pero ¿qué pasa? Blue y Club vienen de familias diferentes. Es decir, que en muchos países pasa esto, de que como tienen familias diferentes, manejan diferente cultura, religión, de diferente color de repente, diferente oportunidad, diferente cultivo, es más, ¿no? Entonces, tienen grandes brechas, ¿sí? Entre ellos, la más resaltante es la zona. Ellos tienen una franja, ¿sí?, territorial bastante pequeña. Y entonces sus familias han disputado esa franja por muchísimas décadas, muchísimos años. Son muchos años de conflicto. Aparentemente ellos iban a solucionar el problema. Sin embargo, al crecer y al verse adultos y al formar su familia, ellos tienen otros contextos. En el caso de Blue, forma su familia, decide darse un tiempo con Club también forma su familia, ¿sí? No se contactan el uno con el otro, ¿ok? Y pasa de que hay un tratado entre las familias, no pueden casarse, no pueden vincularse de ningún tipo, ¿ok? Es más, a través de la experiencia de Blue y Club, que compartieron tanto tiempo, se logra concretar entre las familias, entre toda la ciudad, entre toda la comunidad, de que definitivamente esas familias no van a volver a comunicarse, ¿sí? Como se ven afectados frente a ello y ellos ya tienen sus familias y se comunicaban pues de otras formas, pasa lo siguiente: se habla una oportunidad, un momento donde toca conversar sobre esa franja que hace un momento les mencioné, que era muy pequeña, sobre esa franja territorial, y comparten entre ellos dos sus situaciones. En el caso de Blue, con toda su familia, toma una decisión, ya que están liderando en su granja, ¿no?, de su familia, que es heredada, opta por ya no hacer productos, papa, vegetales, todos los productos de granja, ya no cultivarlos para simplemente comer, sino ya cultivarlos para venta al 100% comercial. Decide también ya no llevar una dieta rutinaria que tenía su familia, sino cambiar. Ahora comer, por ejemplo, comida enlatada, con conservantes y etc. ¿Sí? Entonces cambia todo ese paradigma que tenía en su familia. Entonces, a través del tiempo, le comenta a Club, ¿no?, que tiene lo siguiente. Él tiene una ganancia muy buena. Logra cerrar buenas ventas,
el comercio le va muy bien, le va excelente. Entonces tiene muy buena ganancia, ¿sí? La inversión que hace en la granja se le es recompensada, casi el triple. Hay un contexto real. Tiene familiares con depresión diagnosticada, es decir, sus hijos, hasta su propia pareja, tiene depresión y está llevando constantemente un seguimiento hasta farmacológico, ¿no? Que ha pasado así. También tiene diagnosticado, es decir, que va a tener que llevar un tratamiento bastante arduo y costoso. ¿Sí? Aquí, así como la ganancia es abundante, el costo de vida también es alto porque ha tenido muchas inversiones. Eso quiere decir que mes tras mes, tiempo tras tiempo, va a tener que asumir costos y no puede dejar de trabajar, aún así teniendo a su familiar con depresión o con diabetes. Es decir, Blue no tiene tiempo para nada, solo dedicarse a su negocio que se ha vuelto su granja. Cabe resaltar que tiene coches del año, ¿sí? Tiene una casota del año también, ¿ok? Así que infraestructura no le falta. En el caso de Club, en comparación a Blue, optó por no cambiar la dinámica de su granja familiar. ¿Qué quiere decir? Su familia se dedicaba sí a cultivar, pero más no a comercializarla al punto que en el caso lo hacía Blue. Él únicamente comercializaba para su pueblo, nada más. Pero tenía también el cultivo en función a su comida. Es decir, él no había cambiado de dieta, no había cambiado de estilo de alimentación. Estaba comiendo lo que él cosechaba. ¿Ok? Pero, a la larga, el producto de la cosecha que había hecho y producto del contexto que él vive, ¿no? Donde hay etapas mucho más productivas, ¿no? En la agricultura y donde no, cae en bancarrota, ¿ok? Y por ende tiene una insuficiencia económica. Y esto le ha traído repercusiones también, en donde él tenía 3 hijos y falleció uno de sus hijos por temas de diabetes. Y tiene otro hijo diagnosticado con tuberculosis. ¿Ok? Aparte de todo ello, acá es la muerte de su hijo. Y aparte de todo ello, tiene un gran problema con el alcohol. Entonces, esta es la realidad de Blue. Se la comparte a Blue. ¿Sí? Cuando se le comparte en esta brecha de territorio, donde ellos justamente se encontraron, hubo una discusión. ¿No les ha pasado alguna vez que cuando cuentan sus problemas, si alguien les dice, tus problemas son pocos, los míos son más? A veces pasa, nos encontramos con estas experiencias inolvidables, desgraciadamente. Y eso pasó con ellos. De haber compartido tanto tiempo, esperaron una empatía, ¿no? Entre ambos. Pero es lo que menos sucede. Blue le dice a Club, tus problemas no son nada. Y Club le dice a Blue, tus problemas tampoco son nada. Entonces, en esa brecha sucede un conflicto. Y al verse el conflicto, pactan otra fecha para poder conversar, para poder entenderse. Llegado a esa fecha, ambos comparten sus contextos, sus situaciones. Imagínense qué pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Empatizaron? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Bueno, tenemos sí, no, sé. Está que lo piensan, lo dudan, ¿verdad?
es dudable porque ya ha pasado una situación en donde ellos no han logrado empatizar. Pero recuerden que ellos han tenido como más de 10 o 15 o casi toda su vida juntos. Podría haberse dado la oportunidad que habrían empatizado, pero no pasa. No logran empatizar. Y en vez de empatizar, pasa algo inesperado. Lu acuchilla a Lu y lo deja sin oreja. ¿Qué más pasa? Le rompe el brazo Lu a Lu. ¿Okay? Y Club lo que hace con Blue, le mete una lampa y le cae el ojo y lo deja tuerto, lo deja ciego. ¿Ok? Entonces, producto de toda esta violencia que presenciaron sus familiares, porque sus familiares fueron a esa segunda fecha, a ellos se los separa. Y esta brecha se intensifica y se vuelve en zona de conflicto entre ambas familias. Ya no solo el problema es con Blue ni con Club, sino ya es un problema nuevamente de familias. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué llegaron a esas instancias? ¿Qué dicen ustedes? Sí, muy bien. Claro. ¿Qué más? A ver. Sí, bueno, como solución, cada uno vio por sí mismo y no buscó el ganar-ganar, que hubiese sido de repente más beneficioso para los dos, no llegar a ese extremo de agresión. ¿Qué clase de violencia vimos? Sobre todo lo que acaba de decir el estimado. Fue una escala de violencia. Ah. De tener una convivencia, vamos a decirlo, luego tener a un tema de comunicación, luego al querer ganar, el diálogo ya con ellos no era y llegaron a una violencia verbal, luego física y luego Ellos tenían diferentes culturas, diferentes creencias, hasta diferentes religiones. Entonces, era, por así decirlo, pues ya el conflicto era por detonarse, ¿sí? Pero, ¿qué hubiera pasado? De repente se hubieran empatizado, de repente se hubieran visto ese 50-50 o ese acuerdo, de repente la historia hubiera sido diferente, claro. Pero aquí hay que hacernos una pregunta, ¿por qué? Y no basta con solamente una, sino entre otras escalas como también nosotros. ¿Por qué sucede que tienen diferentes creencias? ¿Por qué está en conflicto las familias? Desde hace décadas se conversó. ¿Por qué llegan a violentarse físicamente? ¿Por qué ellos, como pueden ver, tienen diabetes? O sea, ambas familias, ¿no? Porque es recurrente en esa zona. Y por otro lado, ¿por qué es que nosotros, bueno, ellos como personas adultas de repente ya cabezas de familia, no pensaron en llegar a estos acuerdos, llegar a esa negociación, en ese 50-50? Hay muchísimos por qué que podamos plantearnos, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ¿por qué ambas familias tuvieron diabetes? Blue, recuerden, tenía muchísimo dinero, pero cambió un estilo de vida de comidas conservantes, con colorantes, ¿sí? En el caso de Blue, no tenía nada de comida, ¿sí? Y es más, en comparación, un familiar tuvo tuberculosis. ¿Por qué? A ver. Puede ser herencia genética también familiar, puede ser el tipo de
Muy bien, depende mucho de la alimentación, la genética, perfecto. ¿Qué más? Ah, muy bien. También hay algo que ellos tienen mucho en común, si se dan cuenta, ¿no? En el caso de Blue, tiene familiares con trastorno psicológico, que es depresión. Y en el caso de, por ejemplo, de Club, tiene un tema con el alcohol, que es un tema de adicción, ¿no? Entonces, ambas familias comparten justamente un tema de trastorno, ¿sí? Entonces, bueno, la historia es diferente para cada uno de ellos, ¿no? Lo decíamos hace un momento que la cultura es distinta, ¿sí? Pero el hecho de cómo es que ellos resultan tener sus condiciones particulares son lo que hay que analizar. Les invito a que evaluemos el comportamiento, qué actitud tienen cada uno de estas personas, estos contextos, y qué condición manejan también. Siempre hay que verlo de ese lado, es un triángulo bastante negativo. Su comportamiento, su actitud y la condición que finalmente tienen. ¿Ok? Y así nosotros vamos a poder comprender. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque nosotros decimos que la injusticia de hecho no tiene cura, ¿no? ¿La injusticia tiene cura? Los agarré, algunos estaban muy bien. Y que de hecho las brechas, ¿qué hablamos sobre las brechas? Por las brechas, ¿verdad? Las brechas existen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar que de hecho las brechas existen? ¿Y cómo podemos hacer el difícil de que de hecho la injusticia tiene cura? Comprendiéndola, entendiéndola, analizando, preguntando por qué sucede. Esto puede pasar, por el caso de Blue y Club, aquí en Perú, puede ocurrir en Haití, puede ocurrir en México, en muchos países, ¿no? Y que de hecho existen brechas de cultura, existe violencia estructural que se da de acuerdo pues, a un tema de cultura, de religión, de violencia física y etc. Entonces es importante para yo abordar el tema, comprenderlo, analizarlo. Eso es lo ideal. ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Claro? ¿Sí? Ya, genial. Entonces, bueno, es un análisis que les invito a que podamos hacer, ¿no? Y ver también este mismo análisis en otro tipo de contexto, no solamente en este tipo de casos, que si no sucede pues, en muchas familias también, ¿no? Y que podemos ver en contextos reales aquí. ¿Ok? ¿Listo, Dani? Eso es todo. Para sintetizar algunos detalles de lo que ha mencionado Mauro, un tema importante, a partir de esta historia entre Blue y Club, hay una serie de factores que ha apuntado Mauro en la pizarra, tanto por la parte de Blue y Club, y justamente hacer algunas preguntas, ¿no? Si bien Blue tuvo éxito en los cultivos, etcétera, etcétera, ¿por qué se dio el detalle o por qué permitir que sus familiares estén con depresión? ¿Por qué se da esa situación? Extrapólenlo en su familia, en su conocido. ¿Por qué permite que la depresión avance? ¿Qué dicen? Desconocimiento, ok, ¿qué más? Ignorancia y dos, falta de empatía, ¿Por qué se da esa situación? Extrapólenlo en su familia, en su conocido. ¿Por qué permiten que la depresión avance? ¿Qué dicen? Desconocimiento, ok, ¿qué más? Porque de repente no se da el momento, no se da el ambiente y no hay esa comunicación, ese diálogo. ¿Por qué no se da ese diálogo? ¿Por qué? Porque básicamente de repente cada uno piensa en sí mismo y se convierte como en un círculo vicioso. ¿Por qué somos egoístas? Nuevamente, porque de repente
repente, en mi caso, por ejemplo, yo fui hijo único por 4 años y se desarrolló una especie de egoísmo cuando era más después de los 7, 8 años, pero ya cuando uno es consciente y sabe y te enseña, oye, no tienes que ser egoísta por esto y te dan las últimas, entonces dejas de ser egoísta, pero a veces el mismo ambiente te hace y no hay nadie que te monitoree para cambiar esos sentimientos, costumbres o hábitos que son negativos y que como raza humana no nos lleva pues al tema que tenemos ahorita, que sí, la injusticia tiene cura, pero ¿cuántos tenemos eso en la cabeza? ¿Cuántos somos desprendidos como para decir, doy y lo hago todos los meses y empiezo a cambiar el mundo, o por lo menos mi mundo, mi entorno de esa manera, ¿no? Ok, gracias. Bueno, este es un caso con el cual estamos tocando un solo item, un solo factor. Miren, estamos tocando depresión. Para analizar las cosas, que es parte de lo que mencionaba también Mauro, esta técnica que ha utilizado es la técnica de los 5 porqués. Analizar. ¿Por qué? Pues, disculpen lo incisivo que he sido, pero necesitan que se despierten para ver. No solamente les pasa lo que yo digo. ¿Por qué? Es una técnica que se utiliza incluso desde el detalle en plena innovación, se emplea desde el tema de una metodología con Toyota. Exacto. Creo que ahí la antigua fue correcta. Este es un poco el detalle que tiene que ver para cada una de sus áreas, analizar las cosas con un fin, el detalle que les va a ayudar en su actividad diaria. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Vamos con la primera. Un proceso para poder cambiar un poco del tema temático, del detalle de un poco de tensión que ha habido. Vamos a salir de zona de confort, vamos a tener un poco más de actividad. Entramos a taller con la segunda dinámica, que se llama Construyendo Puentes.